Descubierto, el plan divino que transformará tu fe sobre la riqueza y las bendiciones sagradas. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, las tierras de Egipto se encontraban sumidas en las sombras de la opresión y la desesperanza. Entre alabanzas y lujos, en los majestuosos muros del palacio del faraón, un niño hebreo llamado Moisés creció, portando en su ser la marca del destino divino. Su vida comenzó en medio de un oscuro edicto, donde los varones hebreos eran condenados a la muerte. Sin embargo, en la fe de su madre se hallaba la chispa de la providencia divina, colocando a Moisés en un cesto de juncos y dejándolo fluir por las aguas del Nilo. Así, el río se convirtió en su salvador, llevándolo hacia las manos de la hija del faraón, quien lo adoptaría como un príncipe. Éxodo 2:1-10. Mientras los días pasaban, el palacio era un jardín de delicias, donde Moisés disfrutaba de los manjares y del esplendor, pero su corazón, unificado con los clamorosos gritos de su pueblo, ardía en deseo de justicia. La opresión sufrida por sus hermanos resonaba en lo más profundo de su ser. Un día fatídico, fuera del lujo del palacio, su mirada se tornó hacia una escena de brutalidad, un egipcio golpeando a un hebreo. En ese instante, la ira y la compasión se unieron con una fuerza incontrolable. Sin pensar en las consecuencias, Moisés desató su furia y, en un acto de desesperación, acabó con la vida del opresor. Éxodo 2:11-12. Ante el horror de lo que había hecho, huyó hacia el desierto, dejado solo con sus dudas y temores, preguntándose si había arruinado su llamado al huir de su hogar. En el vasto desierto, donde el silencio podía hablar, Dios se hizo presente a través de una zarza ardiente. El fuego no consumía el arbusto, un símbolo resplandeciente de lo sagrado. Éxodo 3:1-6. La voz del Señor se elevó sobre el crujido de las llamas, llamando a Moisés a regresar a Egipto y liberar a su pueblo. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón? Éxodo 3:11. Se cuestionaba Moisés, enfrentando la angustia de sus inseguridades. Pero la respuesta divina llenó el aire, prometiendo su presencia y poder en cada paso de esa monumental misión. Armado con la certeza de que Dios iba a estar con él, Moisés regresó a Egipto. Sin embargo, el desafío que enfrentaría era colosal. Al encontrarse con el faraón, la tensión se desató, representando la batalla entre un ser humano y el poder de Dios. Las plagas, cada una más devastadora que la anterior, comenzaron a asolar Egipto, un testimonio de la soberanía de Yahvé. Éxodo 7:12. La resistencia del faraón no hacía más que intensificar la lucha, mientras el pueblo hebreo, desgastado y oprimido, encontraba en Moisés un rayo de esperanza. Aunque muchos aún dudaban de que el Dios que prometía liberación realmente actuara en su favor. El clímax de la historia se acercaba, cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron en un asombroso milagro. El pueblo hebreo por fin cruzó hacia un nuevo capítulo de libertad, dejando las cadenas de la esclavitud atrás y comenzando su viaje hacia la tierra prometida. Éxodo 14:21-22. Mientras las aguas se dividían, la fe de un pueblo se encendió, y el futuro incierto demandaba de ellos la valentía para seguir la voz de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, mientras atravesaban las aguas milagrosas, tanto Moisés como su pueblo se enfrentaban a una pregunta crucial. ¿Cómo responderán a la voz de Dios en su futuro incierto? Un nuevo amanecer les esperaba, lleno de promesas y revelaciones divinas asombrosas. Moisés y el pueblo hebreo emergieron del Mar Rojo, sintiendo la arena firme bajo sus pies y los ecos de la gloria de Dios resonando en su interior.
después de haber sido testigos de maravillas incomprensibles, se encontraban ante la frontera de lo desconocido, donde el horizonte prometía una tierra de abundancia, pero también de pruebas desafiantes. Mientras avanzaban, un manto de determinación cubría sus corazones, y su fe, aún frágil, empezó a entrelazarse con la esperanza. Entonces, en un claro del desierto, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las dunas, Moisés se alzó sobre una roca y proclamó con voz firme: «El Señor ha luchado por nosotros. Nunca olvidemos lo que hemos visto». Éxodo 14, 30-31. Los israelitas, unidos en su asombro, rompieron en alabanzas. Su música se elevó por el aire ardiente del desierto como un perfume agradable al Altísimo. Pero en medio de esa celebración ya se sentían pequeñas sombras de incertidumbre. A medida que avanzaban, el surco del desierto se tornó árido y las provisiones comenzaban a escasear. La lucha interna era evidente, los clamores de hambre comenzaron a surgir entre las tribus. ¿Acaso nos trajiste aquí para morir de hambre, Moisés?, cuestionaron algunos, sus rostros marcados por la desesperanza. Pero Moisés, recordando las promesas dadas a sus ancestros, se dirigió nuevamente a Dios en oración, buscando dirección. En la quietud que siguió a su clamor, el cielo comenzó a brillar con un amoroso resplandor. «Yo proveeré para ti. Este pueblo no será olvidado», resonó la voz de Dios en su corazón. Al amanecer, el cielo se llenó de un rocío como maná, un alimento celestial que descendía como respuesta a la angustia de su pueblo. Éxodo 16:4. Los israelitas llenaron sus canastas, asombrados por la manifestación de la fidelidad divina. «Maná es lo que comeréis», dijo Moisés con firmeza, «y cada día habrá suficiente para nuestro camino». Éxodo 16:15. Así, día tras día, el Señor proveyó, mientras el pueblo aprendía a confiar en su cuidada mano. Pero también llegó el tiempo de las pruebas. En un momento de sed agobiante, encontraron aguas amargas en Mara. La desconfianza resurgió. «¿Por qué nos llevaron, Moisés, a este lugar?», murmuraban. Una vez más, Moisés se volvió hacia el Dios que lo había llamado. Éxodo 15:24. Entonces Dios le reveló un árbol que, al ser echado en las aguas, la sanó, transformando el amargo en dulce. Éxodo 15:25. Con cada milagro, el pueblo empezaba a entender que su viaje no solo era físico, sino también espiritual. Cada dificultad se convirtió en una lección de confianza, cada milagro en una reafirmación del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero aún había más en el corazón de Dios para su pueblo. Un día, en la cima del monte Sinaí, Moisés fue llamado a ascender para recibir instrucciones divinas. Mientras se preparaba para el encuentro sagrado, le dijo a Aarón y a los israelitas: «Esperad aquí, pues en la nube del Señor descenderé». Éxodo 19:9. El pueblo, expectante y temeroso, observaba la montaña cubrirse de humo y relámpagos, conscientes de que su destino estaba tejiéndose en ese lugar sagrado. Dios había comenzado a revelar no solo su poder, sino también su carácter, mediante leyes y mandamientos, estableciendo un claro camino de vida para su pueblo. «Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo», resonó en el corazón de Moisés, un mensaje que cambiaría la historia de la humanidad. La revelación que se avecinaba prometía ser una transformación radical. Sin embargo, lo que Moisés y la nación de Israel aún no sabían era que la verdadera libertad iba más allá de las cadenas físicas. En el corazón del plan divino se escondían secretos que aún estaban por revelarse, misterios que tocarían las fibras del alma y de la fe. Estaban en la antesala de un pacto que no solo les daría las herramientas para la vida, sino que, por encima de todo, los prepararía para un camino que llevaría al Salvador prometido. ¿Cómo respondería el pueblo a este nuevo llamado? La historia continuaba, y el plan eterno de Dios se desplegaba, mostrándoles que, a través de la obediencia, se abrirían las puertas de una herencia eterna. Cuando la montaña se llenó de la presencia del Señor en una nube espesa, el corazón de Moisés palpitaba con reverencia. Allí,
En la intimidad de aquel lugar sagrado, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob había decidido instruir a su siervo. La tierra prometida estaba tan cerca, y el destino del pueblo de Israel dependía de esta revelación. Ve y diles al pueblo que se preparen para el encuentro, porque en la mañana descenderé a ellos en la nube. Éxodo 19:11. Fueron las palabras que resonaron en el interior de Moisés. Con un sentido de urgencia, descendió la montaña y reunió a los ancianos de Israel. Las instrucciones de Dios eran claras. Purificados deben estar. Nadie deberá acercarse a la montaña, pues es un lugar santo. Éxodo 19:12. Así, el pueblo pasó el día atrincherado en el temor reverente, mientras el sonido de trompetas tomaba forma en la distancia, una señal del santo que se acercaba. Al amanecer, las nubes estaban densas y el aire vibraba con una electrizante expectativa. Temores y esperanzas entrelazadas en los corazones de todos los que esperaban por el gran encuentro. Los israelitas se sintieron como un solo cuerpo, temerosos y expectantes frente a la manifestación divina. Moisés ascendió nuevamente al monte, donde Dios lo aguardaba para entregar su ley. «Este es el pacto que haré con ellos», proclamó el Eterno. Las tablas de piedra eran portadoras de algo más que meras instrucciones. Ellas contenían el camino hacia la vida. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», comenzó Dios, estableciendo la base fundamental de toda relación con el Creador. Éxodo 23. A medida que las palabras resonaban en el aire, el pueblo escuchaba con un profundo asombro, sintiendo la gravedad y el valor de la revelación. Cada mandamiento era un hilo que fortalecía el vínculo entre Dios y su pueblo. Pero mientras la ley se daba, las sombras de la duda comenzaban a arrastrarse. Desde sus corazones inquietos, algunos preguntaban si este Dios, tan distante y poderoso, realmente estaba con ellos en medio de sus luchas. «¿Podremos atenernos a estas palabras?», murmuraban. El miedo de desobedecer se presentaba como un abismo entre ellos y el anhelo del pacto. Así, en un momento de debilidad, las fuerzas del pueblo comenzaron a flaquear. Un eco de desconfianza que resonaría en las generaciones futuras. Moisés, percibiendo la tempestad emocional que se cernía sobre el pueblo, volvió a interceder ante el Señor. «Si no vas en medio de nosotros, no nos saques de aquí», imploraba. Éxodo 33:15. Dios escuchó con compasión. Su deseo de habitar entre ellos era inquebrantable. Así fue como se selló el pacto. No como un contrato, sino como un compromiso de amor duradero. Mientras Moisés descendía con las tablas en sus manos, la gloria de Dios lo envolvía, y su rostro resplandecía con una luz que deslumbraba a los que lo rodeaban. Por un instante, el pueblo quedó paralizado, incapaz de enfrentar la santidad que emanaba de su líder. Pero la luz de Dios era un llamado, una invitación a regresar de las sombras hacia la promesa de redención, una seguridad en que cada mandamiento era un acto de amor del Creador hacia las criaturas que había forjado. Mientras el pueblo escuchaba, como murallas desmoronándose, la fe comenzaba a renacer. «Ciertamente, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho». Éxodo 19:8. Proclamaron, entrelazándose con la esperanza y la promesa. A pesar de la alegría, una palpable inquietud permanecía. La sombra de lo que se avecinaba en el corazón del pueblo era una señal clara de que el viaje iba más allá de esa travesía desértica. El verdadero desafío no solo sería cumplir con la ley, sino abrir su corazón a la transformación radical que Dios estaba dispuesto a hacer en ellos. Pero, en medio del pacto, la verdadera pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Qué implicaba realmente aceptar la soberanía de Dios en sus vidas? ¿Era solo un conjunto de reglas o una profunda relación capaz de cambiar el destino del mundo? Este nuevo llamado impulsaría al pueblo hacia un camino inesperado, uno que los acercaría a su Redentor y que irrevocablemente los conduciría hacia el cumplimiento del propósito divino aún no revelado. El misterio del amor de Dios se entrelazaba con su necesidad. ¿Estarían dispuestos a recibirlo? Moisés, con las tablas en sus manos, descendió de la montaña, aún embriagado por la presencia de Dios. Mientras el pueblo lo miraba, atónitos, se sintió el silencio penetrante que precede a la revelación.
La gloria que iluminaba su rostro no era solo un signo del encuentro con el Eterno, sino un recordatorio de la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, resonaba en su corazón mientras se acercaba a su pueblo. Al llegar, sus ojos recorrieron las caras del pueblo y vio en ellas tanto amor como miedo. La inquietud no había desaparecido, por el contrario, se había multiplicado. La ley de Dios es vida, dijo, su voz firme, un camino para todos y no un peso que llevar. Escuchar sus mandamientos será hallar la verdadera libertad. Pero el eco de sus palabras se perdió en murmullos de incertidumbre. Un grupo de hombres, padres de familia, hallaba la fe tambaleándose. Moisés, es demasiado lo que se nos exige. ¿Cómo seremos dignos de cumplir esto? Si supieras el peso de nuestras luchas, entenderías que la distancia entre el Creador y el hombre es infinita. Moisés sintió el golpe de su desánimo, pero el mismo Dios que iluminaba su rostro inundaba su corazón de compasión. Vengo con un pacto de amor y redención. No temáis, porque el Dios que descendió en la nube es el Dios que vive en medio de ustedes. Amemos al Señor con toda nuestra fuerza. No obstante, mientras hablaba, un frío repentino envolvió el ambiente. En la distancia, sombras emergieron. Algunas visiones invadían los corazones. Imágenes de ídolos de oro, un becerro falso tomando forma en la mente de algunos. La tentación de buscar un camino más fácil, un Dios que no pedía sacrificio ni entrega, comenzaba a atomizar la resolución que recién se había formado. Y así, la noche se acercaba cuando comenzó la verdadera prueba. El Eterno, en una manifestación poderosa, reveló su deseo de construir un tabernáculo entre ellos, un lugar donde pudieran encontrarse. El lugar de mi morada estará en medio de ellos, proclamó el Señor. Éxodo 25:8. Moisés sintió la vibración de estas palabras y creía que sería un signo de unidad. Mientras Moisés ascendía al monte de nuevo, llevando con él las instrucciones para el tabernáculo, Dios continuó compartiendo su plan sagrado. Las especificaciones se desglosaron con meticulosidad divina. Cada ornamentación y cada material tenían un significado profundo, revelando no solo el carácter de Dios, sino también el anhelo de su pueblo de estar en la presencia de su Creador. En este contexto, Moisés, al sentarse a escuchar, sintió un peso en su espíritu. ¿Cómo podrás hacer que tu pueblo viva sin caer en la tentación de la adoración a otros dioses? ¿Qué sucederá cuando se enfrenten a pruebas más grandes que ellos mismos? La inquietud los seguía como una sombra. Por días, el pacto se selló en ese monte sagrado, mientras Moisés recordaba a su pueblo. Nunca olviden que están llamados a ser un tesoro de naciones, un reino de sacerdotes. Éxodo 19:6. Pero el corazón del pueblo, para muchos, todavía era piedra. Al regresar, las noticias de rebelión comenzaron a circular. El pueblo, sintiéndose abandonado, forjaba el ídolo dorado en la llanura. El mismo Dios que deseaba habitar en medio de ellos, enfrentaba la traición de aquellos a quienes había liberado. La angustia se apoderó de Moisés. Esto no es solo una prueba de obediencia, pensó. Y con determinación corrió hacia el pueblo. Les traigo no solo la ley, sino el mismo corazón de nuestra relación con el Dios eterno. Pero habrá consecuencias si el pacto se rompe. Por amor, su fidelidad es exigida. Al orar de nuevo, la voz del Señor resonó en la profundidad de su alma. Moisés, no temas. Necesito que entiendas que el camino es más que obediencia. Es una transformación espiritual arraigada en un amor eterno. Este es solo el principio de un plan que trasciende generaciones. Vienen tiempos difíciles, pero en medio de ellos, el propósito se revelará. Así, el futuro de Israel estaría tejido en las promesas de un Dios que no solo deseaba vivir entre ellos, sino que también anhelaba convertirlos en la luz para las naciones. El viaje estaba apenas comenzando, y lo que Dios tenía reservado sería más grandioso de lo que jamás habían imaginado. ¿Cómo podría esa fe ser probada y refinada para un propósito tan sublime? El misterio del plan divino se cernía en el horizonte, listo para cambiar el rumbo de la historia. Moisés descendió del monte, el peso de la ira de Dios en su corazón, mientras los ecos de la traición resonaban en su mente.
La multitud, que antes clamaba por la liberación de Egipto, ahora deambulaba en el desierto de la desesperación, sucumbiendo a la lujuria de lo visible y tangible. Era el momento más oscuro desde que habían sido liberados de la esclavitud. Con el semblante al que Dios lo había transformado, caminó hacia ellos. Su propio espíritu ardía con una mezcla de tristeza y determinación. ¡Qué desdicha! ¿Por qué han traicionado al Dios que los ha libertado?, gritó, alzando las tablas de piedra en señal de la gloria divina que renegaban. El clamor del pueblo se detuvo, y un silencio lleno de culpa y miedo bañó el aire. Miradas de pavor se cruzaron entre ellos, ahora conscientes de la gravedad de su pecado. 2 de los ancianos se adelantaron, temerosos, y uno de ellos habló en voz baja. Moisés, hemos fallado. La ansiedad y la incertidumbre nos hicieron buscar lo que podemos ver. ¿Nos has traído hasta aquí para dejarnos morir en este desierto? El oro del ídolo se volvió un refugio para nuestros corazones temerosos. Moisés sintió la quebrantada realidad de su comunidad. Cada palabra resonaba como un golpe en su pecho. Sin embargo, en su ser, una voz poderosa le recordaba la promesa de Dios. ¿Cómo debemos volver a Él? ¿Cuál debe ser nuestro camino de regreso a su corazón?, se preguntaba Moisés, mientras el clamor por justicia y misericordia llenaba su ser. ¿Qué has hecho?, rogó con voz trémula. El Creador de cielos y tierra ha decidido habitar entre nosotros. Él desea un pacto, no sacrificios de oro ni más ídolos. Su deseo es nuestra santificación, y el amor es su camino. Arrepiéntanse y clamen al Señor. Con esto, no solo erigía un camino de reconciliación, sino que también desafiaba la fortaleza del ídolo forjado. Moisés se arrodilló, orando con fervor. Oh Dios de misericordia, mira la rebelión de tu pueblo. Señor, perdona esta traición y regresa a nosotros, pues somos un pueblo endurecido. Mientras la angustia de su intercesión llenaba el aire, comenzó a descender una nube espesa del cielo. La presencia de Dios se hizo palpable, electrizando el ambiente. El pueblo, temblando ante su contacto inminente, sintió un eco de sus corazones volviendo a latir, aunque temerosos. Los perdono, resonó una voz profunda, no desde las montañas, sino desde las mismas entrañas del cielo. No temáis, el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob permanece. Sin embargo, aún existe un camino a seguir, un plan de redención que dueliche lo que se ha quebrantado. El Señor no solo dio un mensaje de perdón, sino también de promesa. He de restaurar a mi pueblo, y de ellos nacerá una nación que recordará mis caminos, y sus corazones estarán en mi ley. Las lágrimas de Moisés se mezclaron con las del pueblo en un crisol de asombro y esperanza. Una luz resplandeciente se manifestaba en el horizonte, revelando la gloria del Dios vivo que se acercaba. Pero hay una advertencia, continuó el Eterno. Debéis ser fieles en vuestros corazones si deseáis ser mi pueblo. La adoración a otros dioses traerá consecuencias, y la historia de la redención no puede ser frustrada. Con cada palabra, el anhelo de Dios por su pueblo se hizo evidente. El tiempo de convertirse en luz para las naciones ya no era un mero concepto, sino una realidad que empezaba a gestarse en la obediencia y arrepentimiento del pueblo. La historia de redención estaba escrita en sus corazones, marcando el comienzo de un nuevo futuro. Mientras todo esto se desarrollaba, una sombra de incertidumbre y miedo se cernía sobre Moisés. Con el temor de la rendición a los ídolos aún latente, el camino hacia la pureza espiritual se tornaba más inminente. ¿Acaso habrá un desemboque que asegure que no caeremos de nuevo? El misterio del plan divino comenzaba a revelarse mientras el pueblo se preparaba para la jornada que cambiaría el rumbo de la historia. Así dice el Señor: así como en el pasado, el propósito de mi corazón será cumplido en generaciones por venir, y en los días de prueba seré conocido como el Dios que libera y redime. Las palabras se convertían en un faro de esperanza, mientras los corazones comenzaban a latir en un mismo compás. La historia apenas comenzaba, y la revelación del eterno propósito de Dios se abría ante ellos. ¿Qué otros misterios de gloria y redención tenía reservados el Creador para su pueblo escogido? La inquietud de Moisés crecía, sabiendo que la respuesta estaba más allá de lo que su entendimiento podía abarcar.
El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja vibrante que se mezclaba con el tono ceniciento del desierto. La multitud, cuyos rostros aún reflejaban el eco de la traición, miraba a Moisés con una mezcla de esperanzas renovadas y temores inconfesables. Los ecos de aquel perdón divino reverberaban en sus corazones, pero la sombra de su desobediencia aún pesaba sobre ellos. «Escuchad, oh Israel», clamó Moisés, alzando su voz sobre el murmullo de la multitud, que palpitaba entre la ansiedad y la esperanza. En este momento de redención, aún hay más que el perdón. El Señor nos llama no solo a arrepentirnos, sino a ser transformados. No volveremos a ser los mismos, necesitamos una renovación en nuestro ser. Los ancianos que se habían acercado en busca de comprensión, abrieron sus oídos y corazones. Moisés continuó, hablando con la urgencia que nace de la revelación divina. Él nos mandará su Espíritu, un consolador que nos enseñará y nos recordará todo lo que nos ha dicho. Este es un sello de su pacto, una poderosa promesa por la que debemos anhelar fervientemente. Mientras hablaba, un remolino de viento sopló a través del campamento, como si el mismo cielo respondiera a las palabras de Moisés. Miradas de asombro se compartieron entre la multitud, y el temor comenzaba a desvanecerse poco a poco. La sombra que antes les envolvía, ahora era reemplazada por un resplandor que prometía vida nueva. Deberán seguir su camino, servirle con corazones íntegros y sinceros. Si perseveramos, seremos su pueblo santo, un testimonio para las naciones. No seremos solo liberados de la esclavitud, sino que pasaremos a ser una nación de sacerdotes, como está escrito, «Y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos», proclamó, recordando las promesas que resonaban desde tiempos antiguos. La angustia inicial del pueblo comenzaba a disolverse en la perspectiva de un futuro que no solo prometía bendiciones, sino también responsabilidad. Hoy elijamos obediencia y no rebeldía. Construyamos un altar, no de oro o de piedra, sino de corazones consagrados a la adoración del Altísimo, rendidos ante Él, con una entrega sincera que supere el deseo por ídolos que nos alejan. En el mismo instante en que sus palabras resonaban, un relámpago rasgó el cielo, y la voz de Dios se oyó nuevamente, potente y clara. Moisés, prepara al pueblo, dentro de 3 días descenderé sobre ellos en una nube espesa. Los instruiré en la manera de vivir en mi santo temor y ordenaré el camino que deben seguir. El pueblo, temeroso y expectante, sintió un escalofrío recorrerles la espalda. Purificaos, pues he aquí que el Señor volverá a hablar con vosotros. Moisés instó a la multitud a que se apartaran de las cosas impuras y clensaran sus corazones. Los días pasaron y el tercer día llegó, la tierra tembló y el monte tembló bajo la intensa presencia del Señor. Fuego y humo llenaron el aire, un recordatorio de la santidad de Dios. Los israelitas, paralizados y deslumbrados, atestiguaban la manifestación del poder divino. Entonces, ante la conmoción del pueblo, la voz de Dios se dirigió a ellos, estableciendo leyes que cimentarían su identidad y su relación con Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Cada decreto resonaba como un tambor en sus corazones. El pueblo, ahora consciente de la grandeza y la santidad del Creador, entendió que el plan de Dios no solo era una guía para su conducta, sino la forma en que un pueblo perdido podría ser llevado hacia la vida verdadera. A través de su obediencia hallarían su propósito. Pero mientras la palabra de Dios se establecía en sus corazones, Moisés sintió un profundo miedo por su pueblo. ¿Podrán mantenerse firmes en la fe aun cuando las adversidades golpeen? ¿Qué harán cuando la tentación llame nuevamente a sus puertas? Y así el cielo se oscureció, reflejando las dudas que se agolpaban en su corazón, mientras un nuevo misterio comenzaba a desplegarse. El propósito de Dios se revelará en la perseverancia, y el corazón humano será probado. ¿Podrán ser el pueblo que Él los ha llamado a ser? Dentro de ellos un llamado resuena: escucharé y recordaré, y seré fiel a su pacto.
En la vastedad del desierto, la historia continuaba tejiéndose, y el próximo capítulo de la redención se acercaba a gran velocidad. Y sucedió que en la penumbra del monte, el eco de las palabras de Dios aún reverberaba en el corazón de Moisés, quien a medida que se acercaba más a la gloria divina, sentía una creciente urgencia. La nube espesa que había descendido parecía emanar luz y poder, y la voz del Altísimo penetraba en cada rincón de su ser. ¿Quién es igual a ti, oh Señor? Nadie en toda la tierra se compara a tu grandeza, exclamó Moisés con reverencia. Él sabía que su pueblo, a pesar de haber escuchado la voz de Dios, aún enfrentaba dilemas que podían separarlos de la promesa. Las fragilidades humanas eran un terreno conocido y peligrosamente tentador. Mientras se mantenía en pie, la voz de Dios resonó una vez más. Moisés, sube más alto y recibirás las instrucciones que guiarán este pueblo hacia la tierra prometida. Un hálito de temor y expectativa llenó el ambiente, como si la creación misma aguardara el cumplimiento de las verdades eternas que se desvelarían. Obediente, Moisés ascendió hacia la cima del monte, donde la presencia de Dios se hacía palpable, como un fuego ardiente que no consumía. Al llegar, se encontró con unas tablas de piedra, grabadas con los mandamientos de Dios. Su corazón latía con fuerza. El destino de su pueblo pendía de un hilo. Estas palabras son vida, son luz, son el camino que deben seguir. Meditaba mientras contemplaba los altos ideales que se le serían impuestos, la esencia del pacto que los separaría para siempre de los pueblos de la tierra. Temiendo que el pueblo se desviara, Moisés recordó aquellas veces en las que habían titubeado ante la tentación. ¿Qué sucederá cuando se enfrenten a la duda y al desánimo?, pensó. Y así, se escucharon ecos de pensamientos disonantes que comenzaron a formarse dentro de él. Dios, reconociendo su lucha interior, lo consoló. He aquí, he puesto en su corazón el deseo de obedecerme. No dudarán si caminan en mi luz. Moisés descendió con las tablas en sus manos, sintiendo una mezcla de emoción y pesadez. En el fondo de su ser, sabía que el desafío al que se enfrentaba eran tanto los mandamientos como la esencialidad de la fe. Mientras se aproximaba al campamento, pudo ver a la multitud en una agitación creciente. Sus rostros representaban miedo y confusión. ¿Qué harían si escuchaban voces susurrándoles duda? Y así, al plantearse la pregunta entre ellos, algunos comenzaron a murmurar. ¿Quién es este Moisés que nos guía? Él ha subido al monte y nos ha dejado solos. Un clima de desconfianza comenzó a crecer. La tentación de regresar a la idolatría llamaba, como sirena en la osadía de naufragar en la fe. Moisés se detuvo en seco. Alzó las tablas con fuerza, y su voz resonó como trueno. No olvidéis al Dios que os liberó de la opresión, quien ha hecho grandes maravillas en medio de vosotros. Su fidelidad es eterna. Este camino es el que lleva a la vida, a la abundancia que Él ha prometido. El pueblo lo miraba, algunos con ojos suplicantes. Entre ellos emergió un anciano con el rostro surcado por la preocupación. ¿Podremos, Moisés? ¿Podremos permanecer firmes ante la tentación que nos acecha? Moisés, sintiendo la presión del momento, recordó las palabras de Dios. Esto será un testimonio para las generaciones venideras. Aún en la debilidad serás fortalecido. Es en la obediencia que encontraremos bendición, y en la comunidad que seremos guardados. Pero la lucha no se había terminado. Una sombra oscura se cernía sobre el pueblo, y Moisés sabía que eran tanto la verdad de las promesas divinas como los peligros de la desobediencia las que definían el futuro de Israel. La verdadera riqueza reside en nuestra fidelidad a Dios y en el reconocimiento de su soberanía en nuestras vidas, reflexionó mientras sentía que un nuevo misterio comenzaba a desarrollarse ante él. Mientras se levantaba el sol del nuevo día, un aire de tensión espiritual sobrevoló el campamento. Algo estaba por ocurrir que definiría el destino de la nación.
Una pregunta profunda resonaba: ¿en quién pones tu confianza, oh Israel? En el horizonte, el silencio se rompía, y todos aguardaban la señal del cielo que prometía revelaciones y pruebas por venir. El plan de Dios estaba más allá de lo visible, y el gran misterio se desplegaba. ¿Podrían entender el significado de sus mandamientos y permanecer firmes en la elección del camino hacia la vida eterna? Moisés descendió del monte con su corazón palpitante, y las tablas de piedra resonando en su mente, cada mandamiento en ellas clamando por ser escuchado. Miró a su pueblo, ansioso y dividido, y supo que el camino sería más difícil de lo que imaginaba. La incertidumbre y la tentación acechaban como lobos en la noche. A medida que Moisés se acercaba al campamento, vio a su pueblo rodeado de un ambiente de inquietud. Las palabras murmuradas parecían serpientes, retorciéndose entre ellos. ¿Dónde está nuestro líder? Olvidemos a este Dios que no se muestra, se decían unos a otros, y la insatisfacción crecía como un fuego descontrolado. Moisés, con un ardor en su pecho, se plantó ante ellos y extendió las tablas. «Escuchad, he estado en la presencia del Altísimo, he recibido sus mandamientos, no solo como leyes, sino como vida. No temáis, este es el camino a la verdadera libertad». Pero los inocentes rostros que lo miraban estaban ensombrecidos por la duda. Fue entonces que un grupo de hombres, llenos de impaciencia, se adelantó, llevando en sus manos joyería y oro. «Hagamos un Dios que podamos ver. Moisés nos ha abandonado», clamó uno de ellos con voz fuerte. La sugerencia fue como un eco en el desierto, resonando con poder en los corazones vacilantes de los israelitas. Moisés sintió el latido de su propia fe tambalear. «No, ¿acaso han olvidado la mano poderosa de Dios que los liberó de Egipto? Él es el único Dios verdadero». Pero su clamor se perdía en el murmullo de una multitud cada vez más astuta, ansiosa de una respuesta tangible a su incertidumbre. La tensión en el aire se hacía palpable. Moisés, alzando su voz, recordó las palabras de su Dios: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». La multitud se escindía, algunos esforzándose por recordar aquellas promesas, otros dejándose llevar por la seducción de lo visible. «¿Cuánto tiempo más debemos esperar?», preguntó uno entre los murmullos. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Aún en medio del caos, la voz de Dios susurró al corazón de Moisés: «Vuelve a mí, y verás mi gloria en medio de ellos». Con determinación renovada, Moisés clamó al cielo: «Señor de los ejércitos, te suplico que no abandones a tu pueblo. Muéstrales tu verdad y renueva su fe». Fue entonces que el cielo respondió, y el aire se cargó de una luz brillante. Una nube de fuego descendió sobre el campamento, iluminando la noche. La multitud se quedó perpleja, algunos cayendo de rodillas mientras miraban hacia lo alto, sintiendo el temor y la reverencia que brotaba de la divina presencia. «Mira, Dios está aquí», murmuró un anciano, y el pueblo, paralizado por el asombro, comenzó a callar. La nube comenzó a girar, tomando forma, y el resplandor que irradiaba iluminó cada rincón, dispersando las dudas. «¿Quién de ustedes se atreverá a levantar un ídolo ahora que la verdad se ha revelado?», preguntó Moisés, su voz vibrante, llena de la autoridad divina. A medida que el pueblo miraba, sus corazones comenzaron a cambiar. El recuerdo de las maravillas padecidas en Egipto emergió en su conciencia, y entendieron que aquellos mandamientos eran un faro que los llevaría a la vida prometida. Mientras la luz continuaba brillando, Moisés sintió el peso del futuro pesado en su espalda. Sabía que la prueba de la fe nunca terminaría, que el verdadero culto a Dios iría más allá de lo visible, más allá de lo táctil. Pueblo de Israel, estás a las puertas de conocer un gran misterio, un plan soberano de Dios que transformará tu vida, más allá de la riqueza del oro y la plata.
La verdadera bendición radica en una relación que jamás se quebranta, donde el amor del Creador te sostendrá en cada tempestad. Y así, el aire se llenó de un nuevo canto, un llamado a las generaciones venideras. En este instante, Moisés sintió dentro de él la urgencia de la revelación que vendría, un nuevo misterio asomándose cada vez más cerca. ¿Cómo podría su pueblo mantenerse firme en este nuevo camino, lleno de promesas y desafíos, tal como Dios lo había prometido desde el inicio? Moisés, con las tablas en sus manos, observó el resplandor sagrado que iluminaba el campamento, un símbolo de la presencia de Dios que podía cambiar el aliento de aquellos que lo miraran. La multitud, aún abrumada, comenzó a recobrar la calma. Sus rostros, ansiosos y turbados, parecían ahora estar despertando a una revelación divina, como si las palabras del líder resonaran con un eco que provenía del mismo cielo. «Israelitas», exclamó de nuevo Moisés, su voz firme como el mismo monte Sinaí, «es tiempo de consagrarse». El Señor no solo ha venido a mostrar su gloria, sino también a exigir que vuestras vidas reflejen su santo propósito. ¿Están dispuestos a abrir sus corazones nuevamente? Las miradas se entrelazaron entre los hombres y mujeres, y mientras algunos se arrodillaban, otros aún luchaban con la duda. Entonces un hombre del pueblo, con el oro en su mano, respondió: «Sí, pero ¿cómo haremos para recordar su promesa en nuestras vidas en este desierto?» Moisés sintió un ardor profundo en su pecho, pues reconocía que su pueblo anhelaba no solo poder, sino dirección. «Vamos a construir un altar, un memorial donde recordemos las obras del Señor, donde podamos venir y ofrecer nuestros corazones y sacrificios. Este lugar será un testimonio de su fidelidad, un símbolo eterno de su amor hacia nosotros». Los murmullos comenzaron a cesar, y la furia de la impaciencia daba paso a un deseo de compromiso. Sin embargo, algo aún habitaba en la atmósfera, una inquietud que no podía desvanecerse. «Pero, Moisés», interpeló una mujer de entre la multitud, «¿cómo podemos saber que nunca volveremos a desviarnos de su camino una vez más?» «Esa es la gran prueba de nuestra fe», respondió Moisés, recordando las palabras que Dios le había revelado. «La fidelidad de nuestro Dios es perpetua, pero cada uno de ustedes debe decidir si seguirá su liderazgo. Escuchen con atención. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esta es la base de nuestra relación. La verdadera fe no solo se basa en la vista, sino en la confianza en su promesa». Con renovada determinación, el pueblo comenzó a trabajar juntos, recogiendo piedras, erigiendo un altar de sacrificio. Las manos se movían en medio del fervor y las súplicas, una manifestación física y espiritual de unidad y esperanza recuperada. Mientras Moisés observaba cómo el altar cobraba forma, recordó las palabras del Señor: «¿Acaso no sabes que mi camino es perfecto? La prueba viene, pero aquellos que confían recibirán la recompensa». Pasaron las horas, el sol comenzaba a descender y el altar finalmente fue terminado. Un aroma a sacrificio se elevó al cielo, y las voces se unieron en oración. Las tribus de Israel una vez más clamaban al Señor. Este símbolo de unidad se convertía en su nuevo comienzo. En ese momento, Moisés sintió en su interior el estremecimiento de un nuevo mensaje, algo que aún no comprenden por completo. «Atención, pueblo de Dios», pronunció, su voz resonando con el poder de la revelación. «Dios está por hacer algo grandioso en medio de nosotros. La entrega de las tablas es solo el comienzo, pues hay más en su grandioso propósito que hoy nos es revelado. Esto es solo un preludio de su promesa. Las bendiciones del Señor no se limitan a un altar, sino que incluyen un camino a la tierra prometida que fluye con leche y miel». Los corazones se agitaron. Había un profundo anhelo, un eco de esperanza resonando en cada pecho. La noche se espesaba, las estrellas comenzaron a brillar, y una sensación de anticipación llenó el aire. Moisés, alzando su mirada a los cielos, oró al Altísimo: «Señor, guíanos en este nuevo camino, muéstranos la tierra que prometiste». Y así, en medio de un altar recién construido y un pueblo renacido en fe,
Un nuevo pacto comenzaba a tomar forma, y en el corazón de Moisés, el susurro divino retumbaba con más fuerza. Tú no has visto nada aún. La historia de redención de mi pueblo está a las puertas de comenzar, y tú serás el testigo de mi poder. El albor de un nuevo camino se acercaba, y con él algo extraordinario que transformaría para siempre no solo a Israel, sino a las naciones enteras. Moisés lo sabía, y sentido era que el verdadero desafío estaba recién por comenzar. Moisés, con las tablas de piedra aún en su mano, miró a su pueblo con un profundo sentido de responsabilidad. La luz de las estrellas sobre su cabeza iluminaba las esperanzas y los temores que palpitaban en los corazones de todos los israelitas. Sabía que la entrega de los mandamientos era solo el comienzo de una travesía que llevaría a su nación a descubrir el poder del pacto con el Altísimo. Escuchad, oh Israel, continuó, con su voz resonando en la quietud de la noche. Estas palabras son el corazón de Dios. No son solo mandamientos, sino guías que nos mostrarán cómo vivir en su verdad y amor. Al obedecer estas instrucciones, nos convertiremos en un pueblo apartado, una herencia suya. El pueblo, aún con el eco del perdón resonando en sus almas, empezó a entender la magnitud del compromiso al cual eran llamados. Mientras las llamas de la fogata crepitaban, sus miradas se llenaban de determinación. Sin embargo, en el fondo de su ser residía una inquietante pregunta sobre su capacidad para mantener la fidelidad en la prueba. Moisés continuó: el Señor nos ha llamado no solo a ser su pueblo, sino a ser luz para las naciones. Seremos un testimonio de su amor y poder, y a través de nosotros habrá esperanza para todos los que estén lejos. Pero su voz se llenó de una preocupación profunda. No debemos olvidarnos del peligro que acecha constantemente. La tentación de apartarnos del camino correcto siempre estará presente. Entre la multitud, una mujer se adelantó, su rostro reflejando la pasión de su espíritu. Moisés, ¿cómo podremos permanecer firmes cuando la adversidad golpee nuestras puertas? ¿Cómo podemos resistir cuando cada uno de nosotros lucha con sus propias debilidades? Su voz temblaba, pero su pregunta resonaba con la angustia de muchos. Moisés contempló a su pueblo, comprendiendo que la transformación que necesitaban iba más allá de simplemente seguir reglas. La verdadera liberación no es solo física, sino espiritual, respondió. Dios desea plasmar su ley en nuestros corazones, sanará nuestras heridas y nos transformará en nuevos seres por su espíritu. El camino es a través de él y su obediencia. De repente, una brisa suave recorrió el campamento, como si el mismo Dios estuviera susurrando promesas de vida. Era un aire nuevo, cargado de esperanza y renovación. Estáis invitados a un pacto profundo, uno que va más allá de las tablas de piedra. Está destinado a transitar no solo por el desierto, sino también por las profundidades de nuestros corazones, continuó Moisés con fervor. Esa noche, mientras los israelitas se arrodillaban en oración, un volcán de revelaciones comenzó a erupcionar en las profundidades del alma colectiva del pueblo. Cada líder y padre de familia empezó a sentir la responsabilidad de lo que implicaría no solo ser liberados, sino de ser el medio por el cual Dios se manifestaría al mundo. Con lágrimas de gratitud y un renovado compromiso, la comunidad se unió en un solo clamor. Dios de nuestros padres, confiamos en ti y queremos ser parte de tu plan. Ayúdanos a permanecer fieles. Mientras la voz del pueblo se alzaba en un unísono canto de adoración, una luz resplandeció desde el monte Sinaí, parpadeando con promesas de lo que estaba por venir. Moisés sabía que esto era solo el principio, una etapa de un viaje que se extendería a través de generaciones. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un misterio aún lo inquietaba. Mientras contemplaba hacia el horizonte, un pensamiento surgió en su corazón. ¿Cuánto tiempo estarán dispuestos a seguir llevando la carga de la obediencia? ¿Qué pasará cuando lleguen a la tierra prometida y encuentren delante de ellos las mismas tentaciones que les llevaron a la idolatría? Moisés, en su hora de reflexión, se levantó de su rodilla, convencido de que el pueblo no solo necesitaba la ley, sino también el corazón de Dios transpirable a través del Espíritu. Por eso,
El pacto que Dios hace con nosotros es un recordatorio constante, no solo de su soberanía, sino de su deseo de habitar en medio de nosotros, como un amigo que camina a nuestro lado. La noche avanzó, y aunque el pueblo había encontrado un nuevo fervor y un compromiso renovado, la verdad de que la batalla no había terminado también se hizo evidente en el aire. Aún existía un camino que debían recorrer, lleno de desafíos y lecciones de fe. Mientras la luna brillaba en el cielo, aquel misterio permanecía. ¿Qué significaría realmente el pacto que estaban comenzando? ¿Cómo sostendrían su fe a lo largo de la historia, enfrentándose a pruebas y tribulaciones que pondrían a prueba su compromiso y lealtad? El plan soberano de Dios, más allá de lo que podían concebir, comenzaba a desplegarse sobre ellos como un prometedor lienzo. La jornada apenas comenzaba, y lo que les aguardaba les impulsaría a descubrir una relación íntima que duraría para siempre. ¿Estaría su pueblo listo para abrazar la verdadera revelación de su gloria, esa que los llevaría no solo a un futuro glorioso, sino al corazón mismo de su Creador? Mientras Moisés observaba a su pueblo, sintió que el misterio del plan divino se cernía sobre ellos, listo para ser desvelado en el tiempo de Dios.